diputado dijo el viernes que habían recibido notificaciones que se había paralizado el plan de transición. ¿Cree que eso puede estar relacionado con la respuesta parlamentaria que ha dicho antes de que los militares se pueden quedar? No, yo creo precisamente que eso lo que demuestra es la improvisación, el carácter aleatorio, el carácter impulsivo, las prisas con que el gobierno ha manejado, como se dice ahora, o ha gestionado, como se dice ahora, este tema. Yo creo que porque si no hubieran invocado otras razones. Yo lo que creo, insisto, salvo que se me desmienta, es que habrá habido algún fallo, entre comillas, procedimental, producto de las prisas, y que la ley de procedimiento administrativo no se ha aplicado, por ejemplo, en el conocimiento o traslado de dichas órdenes de traslado o de disponibilidad, ¿verdad?, según marca la ley de procedimiento administrativo en cuanto a la datación, comunicación, notificación, etcétera. Por eso digo que es una paralización parcial. En Ceuta hay una contradicción, allí no lo ha recibido nadie. Es decir, es que esto es producto, digo, de la improvisación, de la opacidad, de la falta de rigor, en una palabra, con que el Gobierno, el Ministerio de Defensa, insisto, el Ministerio de Defensa, las autoridades políticas, en ningún momento hablo de los profesionales de las Fuerzas Armadas, que no tengo por qué discutir con ellos, porque son servidores públicos y que se limitan muchas veces, en contra de lo que piensan, a obedecer las órdenes del Poder Civil, en este caso del Ministerio de Defensa. Por lo tanto, yo con quien polemizo, si se me permite la expresión, y pregunto, es al órgano político que dirige la política de defensa, que en España es el Ministro de Defensa, por cierto, por delegación del presidente del Gobierno. Es el único ministerio que tiene delegadas funciones. Realmente quien dirige la política de defensa en España, a diferencia de otros países de nuestro marco, es el presidente del Gobierno. El ministro de Defensa es un ministro delegado del presidente del Gobierno para ejecutar la política de defensa. Por lo tanto, no creo, al hilo de su pregunta, que no tenga nada que ver esta respuesta lo único que implica es, una vez más, la contradicción que dice, que aquí no se va nadie, que el personal de las unidades afectadas podrá continuar en la plaza respectiva, Ceuta y Melilla, completando las plantillas de las otras unidades. Ahora se tiene otro tema distinto en el dossier que tenemos los parlamentarios de defensa. No se parecen nada a las unidades afectadas con las que salieron en su día publicadas en el Boletín Oficial de la Defensa, que parece que son menos que las que nos dan a nosotros. En fin, es una cierta melee conceptual, pero que interesa y que vamos a seguir haciendo. Yo tengo mucha paciencia. En el Partido Popular lo saben, y entonces para desmadejar poquito a poco, ir quitando poco a poco la red, con objeto de sacar el ovillo, porque por el hilo se saca el ovillo, con objeto de ver cuál es el criterio del Ministerio de Defensa, y si el Ministerio de Defensa, en uso legítimo de su capacidad política, dice que el plan de transición va a ser aplicado en toda España y que no va a haber ningún tipo de excepción en Melilla ni en ningún sitio, pues que lo diga con toda claridad en sede parlamentaria, para que los parlamentarios, el gobierno autonómico de la ciudad, pues sepamos a qué atenernos. Eso es lo que esa es mi actitud en este momento. ¿Y tiene previsto preguntar sobre esta paralización del plan de transición o mañana la comparecencia? No, en la mañana la comparecencia no va a dar tiempo, porque la comparecencia de la ministra de Defensa mañana se trata de asuntos generales de su departamento. Lo que sí, evidentemente, pienso preguntar por escrito, una vez que sepamos, porque naturalmente el Ministerio tendrá que dar alguna explicación sobre esta paralización invocando la ley de procedimiento administrativo. El Ministerio lo tendrá que decir. Bueno, pues tampoco se trata de acogotar al gobierno y de preguntar y de ser un pesado, ¿no? Ya te he tomado nota de la contestación que me dio el gobierno en la anterior legislatura, que era un auténtico pelmazo preguntando. Bueno, no me importa nada porque seguiré, pero voy a esperar por lo menos que me digan algo, con objeto de que la pregunta no sea una pregunta por preguntar, sino una pregunta que tenga cierta enjundia, con objeto de poder, digamos, primero, respetar al gobierno en los 100 días de confianza que hay que darle como parlamentario que soy, pero el hecho de que se le dé 100 días de confianza no significa que se le dé un cheque en blanco para que el gobierno pueda hacer lo que quiera. Y con respecto a la proposición de ley, ¿cuántas vacantes de soldado y maestría cree que se pueden hacer? Pues mire, yo creo que cuando se sacan, atendiendo a los últimos
datos que la Comandancia Militar de Melilla da cuando se producen convocatorias para plazas, para cubrir plazas en Melilla. Unas veces sacan 30, otras veces sacan 15, otras veces sacan 40. Es que depende de la convocatoria. Yo creo que eso aumentaría grandemente. O sea, se vería, porque lo hacen, el Ministerio de Defensa saca las plazas en función de las solicitudes generales que hacen cuando se hacen las convocatorias generales, y las plazas, digamos, que por prioridad o por preferencia tienen los solicitandos, ¿no? Entonces yo creo que eso aumentaría considerablemente, ¿eh? O sea, que en vez de sacar 40, pues podía ser el doble. Tenga usted en cuenta que son convocatorias anuales, y a veces hasta convocatorias 2 veces al año. Es decir, que muchas veces, dependiendo de la oferta, pues se aumenta. Y otra cosa más, y termino. Yo creo que esto tiene que ir unido a una verdadera cultura de la defensa. A mí me gustaría que existiera todavía mayor acercamiento y mayor capacidad entre la sociedad denominada civil, no me gusta decirla así, pero bueno, de la denominada sociedad civil y el estamento militar. Y yo creo que habrá que muchas veces cambiar inclusive el propio formato del Día de las Fuerzas Armadas, que no sea solamente un día al año, que tenga lugar un desfile, unos actos militares, o un concierto, unas conferencias. Yo creo que la cultura de la defensa, o poner un puesto informativo en una plaza Menéndez Pelayo y por los institutos. No, yo creo que hay que inculcar verdaderamente el sentimiento en un país democrático, la razón de ser de las Fuerzas Armadas en un país democrático, en un país occidental, en un país que está contribuyendo con sus efectivos militares a las misiones de paz en el exterior, y también, ¿por qué no decirlo?, en capacidad defensiva. No tenemos por qué avergonzarnos de tener unas Fuerzas Armadas que en un momento determinado tengan que acudir en defensa de la paz, pero evidentemente sabiendo que va a unos escenarios muy marcados con criterios bélicos, y sería de una manera tonta el ocultarlo. El ejército no va allí para dar galletas, ni para dar cosa que es muy humanitaria, ni botella de agua, ni latas de jamón york. Además de la ayuda humanitaria, va también a defender la paz, y va también a defender el orden democrático digamos, perturbado en determinados países de Occidente o de no Occidente, o lejanos. Pero evidentemente para eso se necesita una cultura de defensa, que ya de la que yo soy muy partidario, porque entiendo que un país con unas Fuerzas Armadas democráticas y como España, pues yo creo que va a hacer un gran servicio no solamente al propio país, sino al resto de la comunidad internacional.